Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Aunque en este programa hemos hablado largo y tendido sobre la situación del sector agrario, también del sector ganadero, pues las manifestaciones que se están produciendo en toda España y concentraciones son un aviso, yo creo, definitivo ante el contagio que se ha producido en toda Europa a la desatención de la Unión Europea principalmente, y en España también del propio gobierno de España hacia el sector primario, siguiendo las llamadas agendas verdes, todo lo derivado de la Agenda 2030 o Desastre 2030, como yo lo llamo habitualmente, y que ha llevado a la desesperanza al sector ganadero, perdón, al sector agrario. Y en España, lo mismo que en Francia, pero en España de momento no ha habido reacción. Sin embargo, en Francia, queríamos decir, sí se han producido decisiones muy fuertes, unilaterales por parte del gobierno francés. De momento en España todos son botes de humo para dispersar a los manifestantes y botes de humo mediáticos para tratar de decir que los agricultores son ultras o que obedecen a otras consignas, cuando hemos visto en Cataluña que allí se manifestaban sectores completos totalmente distintos. ¿Puede tener esto efecto contagio? Yo creo que esto es producto de una legislación, no de ahora, de los últimos 8 o 10 años, que no ha mirado por el sector agropecuario en Europa, que ha obedecido a otros intereses de manera incomprensible y que obedece a un proyecto de mucho más calado, tratado y trazado lejos de las propias cancillerías, pero con telemando, es decir, intereses muy fuertes. Y todo esto yo creo que ha producido esta reacción, una reacción que yo creo los ciudadanos que amen la libertad debemos de apoyar dentro de, por supuesto, un comportamiento exquisito. No estoy, por supuesto, justificando ningún tipo de violencia, pero sí moralmente mostrar el apoyo a un sector que madruga mucho, trabaja mucho, se acuesta tarde, tiene que a veces por la noche estar pendiente de cómo están los cultivos, a veces no viven en unas condiciones que son las mejores, tienen que hacer cuentas para pagar las facturas a fin de mes, a ver lo que le sobra, cuidan nuestros campos y realmente son despreciados por una clase política y élite que no ha visto en la vida lo que es el trabajo y que quiere a larga distancia someternos a todos, utilizando precisamente todo tipo de medios, desde la coacción a estos medios de importaciones masivas sin el control a través de esos tratados bilaterales de la Unión Europea que son totalmente incomprensibles. Bueno, dicho esto, pues quisiera yo un resumen de nuestros invitados de hoy, de cómo ven ellos esta situación, aunque nos hemos referido muchas veces aquí, como digo, en el momento actual y con esta subida de la tensión. Don Carlos. Bueno, lo hemos dicho, y como usted bien dice, desde hace mucho tiempo. Nuestro sector agropecuario vive asfixiado por los impuestos, por los gastos, por una política llena de burocracia que impide y les ha impedido un ejercicio de su trabajo en igualdad de oportunidades y de condiciones como otros productores de otros países fuera extracomunitarios. También lo hemos comentado muchas veces aquí desde la Unión Europea, pues los burócratas europeos intentaron, no solo con el campo, lo hacen con otras cuestiones, trazar unas líneas gruesas hacia dónde se quiere ir de una manera idílica y pocas veces razonada y razonable. Pretendían estos funcionarios europeos que el campo en Europa se convirtiera en una cosa de élite, donde los productos fueran tipo gourmet, donde por un kilo de naranjas pudieran pagar una barbaridad a los consumidores, y se ha visto que es un auténtico desastre cuando tú al final, volvemos otra vez a lo mismo, cuando lo que haces es
un exceso de regulación y un exceso de dirigismo económico en el ámbito que sea. Yo aquí lo único, ya entro en la parte más política, lo que sí le pediría a los agricultores ante una reclamación justa y en la que yo creo que mayoritariamente el pueblo español apoya, que esas tractoradas y esas concentraciones no generen al final en una carga tan grande para la sociedad que pueda hacerles perder ese apoyo mayoritario que en estos momentos tienen. Sí, es un equilibrio difícil, pero no se lo está poniendo fácil con las multas que están recibiendo, con las amenazas también que están recibiendo. Llama mucho la atención y los sindicatos habituales. Bueno, no digo los más agrarios, que ahora ya parece que han dado el paso. Bueno, me refiero a las declaraciones de Unai Sordo, realmente intolerables, despreciándolos prácticamente, ¿no?, con sus declaraciones. Diciendo que esta gente son agentes realmente en vez de ser de la justicia social, son agentes del gobierno. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Hombre, es muy triste escuchar y decir las barbaridades que se están diciendo. Ahora de repente parece ser que nuestros agricultores son todos grandísimos empresarios. Y grandes fachas. Y no todos. Bueno, es que la fachosfera se ha hecho tan grande. Pues entonces podría gobernar España. Claro, tienen tantos apoyos. Es que pensar que y conocemos a muchísimos ejemplos. Ya, aquí bueno, parece que sí, que tendría que... Luego en las elecciones se ve otra cosa. Son todos potentados económicos que no trabajan, no son trabajadores, que es lo que ha dicho, que son empresarios, no trabajadores, y alguna cosa más. Y luego decía usted las multas. A mí me llama la atención que en Cataluña hace unos años, a lo que ahora se dice que ni siquiera es terrorismo, no se hiciera prácticamente nada, paralizaran una comunidad autónoma, y ahora, y que no digo con esto que no haya que sancionar a aquellas personas que tomen actitudes violentas. No, los actos vandálicos no los podemos justificar. No, para nada. El problema es el equilibrio, porque este gobierno, si no se ponen muy serios, no va a negociar nada, porque es el gobierno más Agenda 2030 de toda Europa. Este es el gobierno que sigue las directrices del Foro Económico Mundial, de Soros, de todo lo más radical. Luego, solo desde una posición de fuerza, pero claro, sin pasarse, que eso es lo difícil, creo que es muy difícil, se puede conseguir hacerles doblar la mano, porque es verdad que yo creo que al gobierno no le llega la camisa al cuello, De todas formas, estamos viendo cómo Europa, Alemania, Francia, no solamente con los agricultores, lo hemos visto también con los coches eléctricos, con la gasolina, se están empezando a dar pasos hacia atrás porque se está dando cuenta de que nos estaban llevando hacia la ruina más catastrófica. Suecia ha quitado todas las leyes climáticas de este asunto, las ha derogado. Yo creo que esto, espero que sirva, y creo que está sirviendo como reflexión a Europa para restablecer el camino hacia otro rumbo. Ojalá. Don Aurelio, ¿qué le parece a usted todo esto, aunque ya conocemos su opinión de otras veces, pero la gravedad del momento y todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Que, habla de una situación social realmente complicada, pero que ha sido tapada por los medios de comunicación y por los dos grandes sindicatos? Bueno, todo esto que está sucediendo era esperable, o sea, la situación que vive hoy la agricultura, la ganadería, el sector primario en general y el resto de sectores. Yo creo que en España hoy nada va bien. Esto era esperable, o sea, yo creo que han llegado al límite. El agricultor, el ganadero ha llegado a una situación de ruina prácticamente absoluta y no le ha quedado más remedio que salir a la calle. No es un capricho el que los ganaderos y agricultores salgan a la calle, para ellos representa pérdida, representa incomodidades, pero es que ha llegado a una situación que es ya insostenible, ¿no? Por tanto, esta actitud que está viendo también en medios de comunicación de que no hagan daño, de que no molesten, de que no estorben, no se entiende una huelga si no molestan. O sea, bueno, molestar hay que molestar. Pero yo me refiero al paso de la violencia. La única efectividad de una huelga es si molesta. Y no tendremos más remedio pues que aguantarlo y tolerarlo, porque hoy son los agricultores, mañana son los de los camiones y pasado mañana pues los supermercados, ¿no? Quiero decir que esto de las huelgas es así. Luego, ¿qué es lo que sucede políticamente? Pues cuando un gobierno está mucho más en la política para sostenerse que en la política de representación. Pues llamar a eso política, ¿no? Porque eso es... Y de resolver, bueno, ellos hacen, claro, ellos hacen esto.
¿Cuál es la respuesta del gobierno a los movimientos de los agricultores? Pues no es de reunirse con ellos, entender sus problemas, hablar de la manera de solventarlo, no, es la descalificación, es el insulto, es llamarlos ultra. Y claro, esto me trae a mí a la cabeza lo que hace unos días, es ese hábito y esa afición a calificar y a etiquetar que tiene esta izquierda a todos los demás. ¿Quién les ha dado a ellos las credenciales para que califiquen a todo el mundo? Entonces me gustó el otro día en el Parlamento cuando Cayetana... Sí, Álvarez de Toledo dijo, oiga, ustedes solo podrán llamar a alguien ultra mirándose al espejo, porque hoy no hay nadie más ultra que ustedes si atendemos a cuál está siendo su política, quiénes son sus socios, quiénes les sostienen, qué medidas están tomando y qué es lo que están haciendo para hoy sostenerse en el gobierno vendiendo a España por 7 votos a un prófugo. O sea, los ganaderos tienen toda la razón del mundo. Los ganaderos cada vez ganan menos, cada vez viven peor y el consumidor cada día paga más caro los productos. Por tanto, esto tiene que tener alguna solución. La Agenda 2030 es una ruina y es algo que es una élite la que quiere ponerlo en marcha, pues porque tienen unos proyectos, pues yo creo que de ruina de cada uno de los sectores y que esos poderes económicos que lo están poniendo en marcha, pues están casi rayan la locura. Los dueños, no, es que se entiende que sí, están en la raya, pues porque mire usted, cuando la gente va creciendo, va actuando y no se le frena, al final entra en la demencia. O sea, ya dice, bueno, soy el dueño del mundo, ¿no? Y yo creo que hacen falta medidas drásticas para frenar y cortar todo esto. Los ganaderos están dando pasos decisivos, para ellos va a suponer grandes pérdidas todo este tiempo, pero han llegado al límite. La defensa siempre de las cosas tiene su coste, luego de sacrificio. Y todo esto, queridos televidentes, ¿en qué situación real, no la que se pinta desde fuera, se vive en España? Pues recogía esta semana pasada el Confidencial que hay una gran crisis de consumo y aportaba unos datos que, aunque veamos a veces varios restaurantes llenos, etcétera, pues son engañosos y además los datos son demoledores. El peso del consumo en los hogares españoles respecto al Producto Interior Bruto no ha dejado en los últimos años de bajar. En el año 1995 representaba el 63,8% del PIB. Ahora ha descendido al 56,5% del PIB. Es una de las caídas más grandes de la Unión Europea. Eso, desde luego, es realmente un espejo, porque se puede unir luego a otra información que está precisamente de este viernes último, que el gobierno de Sánchez ha disparado desde el año 2019 los impuestos un 50% y hemos perdido los españoles de renta real disponible un 2%. Entonces esta es la situación, es decir, vivimos peor, más a crédito, más apurados, y el Estado encima tiene más gasto público generando continuamente deuda. Es, yo creo, que 3 patas para llegar a la catástrofe posteriormente. Don Carlos Pajares. Otro dato, leí hace unos días que el consumo medio en España de carne, de productos frescos, perecederos, está descendiendo también, además de una manera notable. ¿Qué significa? Que las familias españolas disponen de menos recursos y los tienen que racionalizar muchísimo más. O sea, al final, lo que usted comentaba, somos cada día más pobres y somos cada día más pobres, entre otras muchas razones, porque, como también se dice por ahí, ¿no? Es que el nivel de desempleo, pues no hay mucho nivel de desempleo, la economía crece, bueno, crece menos que las demás y el nivel de desempleo, por supuesto, que no tenemos mucho paro en comparación con otros momentos, pero también hay que decir sobre ese tema, pues que tenemos mucho empleo precario y que sobre todo el poder adquisitivo, como usted bien decía, de los salarios ha descendido. Si uno mira, y creo que lo he comentado aquí, las tasas de desempleo en Argentina son inferiores que la española y sin embargo, ¿cómo está la economía? Ayer de Italia, que ha salido, desde que se ha modificado precisamente esas leyes de subvenciones a parados, que si no recogen el empleo en 3 veces, y está un 7%, el paro en Italia.
Al final, con las estadísticas se pueden hacer y se hacen. Desde que este gobierno, además, lo hemos visto, digo, con los parados estos, con los fijos discontinuos, etcétera, se puede hacer mucha trampa. Pero lo que no es trampa es lo que comentábamos. Al final, el consumo de carnes baja, de perecederos, de frutas, de hortalizas, el consumo también, el gasto medio de los españoles en ocio y disfrute también está bajando, y eso significa que obviamente cada día somos más pobres. Don Aurelio. No, es que es cierto, ¿no? Hubo un tiempo cuando la política que se llevaba a cabo en el país era una política racional, donde yo diría que todos los elementos, todos los factores económicos estaban controlados de alguna manera y había una racionalidad, pues el trabajo permitía vivir a la gente y vivir pues de una manera correcta. La relación trabajo-economía era directa. Si aumentaba el empleo, mejoraba la situación económica del país, porque además los salarios subían en la misma proporción, manteniendo además, había, yo digo, una sostenibilidad de las empresas. La subida de los salarios era normal, las empresas no sufrían grandes traumas por esa subida, pero hoy no. Hoy puede haber mucho empleo, pero son empleos, como decía don Carlos, absolutamente precarios, muy mal pagados, la calidad del empleo es muy baja y por otro lado están los precios descontrolados. Hoy la cesta de la compra, cuando se habla de una inflación de un 5, de un 10, la cesta de la compra casi se ha doblado. O sea, usted mira el aceite de oliva, que es un producto absolutamente básico, y se está en unos precios... Y lo que se, como decía don Carlos, lo que se adquiere en los comercios, en los supermercados. En general, y es que llevamos un camino que no lo estamos inventando solo en España, ya lo tenemos el precedente en Argentina y lo tenemos en Venezuela. Estaba viendo que ahora una docena de huevos cuesta el salario de un mes en Venezuela, ¿no? O sea que... Pero eso es progresismo. Quiero decir... Es el socialismo del siglo XXI. Bueno, es el socialismo del siglo XXI. Es que lo del socialismo pues tiene esto, ¿no? Y aquí tenemos... implantado este comunismo, se puede llamar como usted se quiera. Estamos viendo pues los grupos políticos, en cada sitio se llama de una manera. El BNG se llama BNG, nadie dice es el Partido Comunista de Galicia. Sumar es el Partido Comunista de España junto a Más Madrid y otros. Ninguno dice que son comunistas, pero ¿cuál es su política? Pues la política es la de la ruina absoluta del país y la falta de libertades. A los datos que hemos aportado, y abundamos en ello, leía yo esta semana, y es un dato, yo creo que es demoledor, pero nos lo dice muy claro, ¿no? El comportamiento de otros países, ¿no? El PIB per cápita en España en los últimos años y el PIB per cápita en Estados Unidos. En el año 2001, el PIB per cápita de España eran de $36.000 y el de Estados Unidos de 50.000. Una diferencia de $14.000. Bien. En la actualidad, el PIB de España es de $38.000 y el de Estados Unidos de 64.000, don Carlos. Es impresionante cómo es cuando un pelotón se escapa y nos va dejando atrás, somos cada vez más pobres y otros van progresando. Y yo estoy hablando de una economía de Estados Unidos que ha sufrido también sus consecuencias. Es que realmente ha crecido 7 veces menos en España que el de Estados Unidos. Por eso comentábamos aquí hace unos días que la renta per cápita en Europa, dentro de muy poco, ya están a punto de superarnos países que tradicionalmente estaban muy por detrás, como es el caso de nuestros vecinos portugueses, o como son los polacos, o como son los húngaros, los checos. Todos siguen creciendo. Uno podría decir, porque eso también lo he oído por ahí comentar, bueno, pero es que España, como era más rica, pues estos se van acercando. Ya, pero es que los que estaban por encima nuestro se siguen también alejando. O sea, los que nos hemos quedado parados somos nosotros. El resto sigue avanzando. Los luxemburgueses siguen siendo los más ricos del mundo y cada vez más ricos. Curiosamente, los que nos pasaron y ya nos han sobrepasado mucho son nuestros queridísimos irlandeses, y así siguen todos los demás.
O sea, España, con este tipo de políticas intervencionistas y con un exceso de regulación atroz y con un gasto público, como bien usted decía, totalmente desaforado, lo único que nos lleva es a lo que nos está llevando, a una ruina que no se produce de manera inmediata, sino que se va produciendo de manera paulatina. Y como usted bien decía también, los ejemplos de Venezuela y Argentina, dos países muy ricos que no empobrecieron de la noche a la mañana, han ido empobreciendo poco a poco con este tipo de políticas socialistas. Y nosotros estamos en la misma dirección. O la revertimos o terminaremos tarde o temprano igual. Don Aurelio. El problema es que la destrucción es fácil, es sencilla. La reversión o la recuperación es muchísimo más complicada. En España, ¿qué está pasando? Pues hay cierres de empresas, no se abren nuevas empresas. El capital extranjero está desapareciendo de España porque no hay ninguna seguridad jurídica. Y no hay ninguna perspectiva de que esto pueda mejorar porque vemos en qué posición está el gobierno, cada día más ensimismado, haciendo su política de sostenerse, pactando con quienes también buscan la ruina de España, porque es una manera la destrucción es una manera yo diría, de invadirla. Y nos estamos encontrando pues con una política que yo creo que se va acelerando. Cada día caminamos más rápidamente hacia la pobreza. Y la última patología, tenemos 5 minutos y lo vamos a tratar de repartir. Patología grave y que es cómo está el enfermo llamado España, ¿no? La deuda del Estado central, ha aumentado en 224 millones por cada día de presidencia de Pedro Sánchez. La deuda de la Administración Central y Seguridad Social alcanzó a noviembre de 2023, del pasado año, 1,571 billones, con B de burro, de euros. Pues yo creo que esa es la otra pata de la enfermedad, porque a más recursos para pagar deuda, menos recursos para hacer carreteras, para hacer políticas que realmente nos lleven al progreso, o para atender una buena medicina o unos buenos servicios sociales, en fin, esto está claro. 2 minutos. Yo añadiría otra cosa que todavía lo hace más preocupante, y esto en unos momentos en que la recaudación del Estado vía inflación está totalmente por las nubes. O sea, una oportunidad de oro para hacer precisamente desaparecer parte de esa deuda, y la deuda sigue creciendo. Cuando desaparezca el efecto de inflación, cuando la recaudación vuelva a sus momentos de normalidad, ¿qué va a pasar con ese magnífico gasto público descabalgado? Don Aurelio. No, es así. Vemos que la economía está teniendo este deterioro de la economía está teniendo ya consecuencias sobre eso que llamábamos el estado del bienestar. La sanidad, ya ve usted cómo aumentan las listas de espera, cada día se restringen más algunos servicios, los medicamentos en muchas ocasiones ya empiezan a escasear, ciertos medicamentos, pero es que vemos la educación, usted ve el resultado, el dictamen de PISA, y ve que en España la educación está sufriendo un deterioro muy notable, ¿no? Se quiere seguir aumentando las rentas básicas y esas ayudas descontroladas a la inmigración y todo esto ayuda a esta ruina, porque se está viendo, veía estos días en la prensa cómo Meloni, que ha quitado la renta básica, ha aumentado el empleo en 130.000 trabajadores, ¿no? Quiero decir que llevamos unas políticas completamente erróneas, ¿no? Pues vamos a acabar y me dirán ustedes, ¿tiene esto solución? Les digo radicalmente, claro que tiene solución y que no debemos de perder la esperanza, pero hay que hacer políticas valientes, a veces un poco al principio impopulares, pero sobre todo realistas, buscando la verdad y ciñéndonos a los servicios fundamentales, porque yo creo que la economía española, con la grasa que tiene, a poco que se quite esa grasa, se pueden atender muy bien los servicios, todavía estamos a tiempo, y atender el pago de la deuda ingente que tenemos. Pero claro, para eso hace falta cambiar de dirección, y no parece que este gobierno tenga ni en absoluto, más bien al contrario, la idea de cambiar de dirección. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.